Amén. Bueno, tenemos que decir, ¿cierto? Antes de comenzar todas estas cosas, que estamos viendo, ¿cierto? Los evangelios sinópticos, ¿ya? Volviendo a recordar lo que ya hemos visto anteriormente, de que son Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos quiere decir que los podemos ver los tres, ¿cierto? En paralelo. Si yo puedo poner acá a Mateo, a Marcos y a Lucas, lo más probable es que nos vamos a encontrar con historias que aparecen en los tres, ¿ya? Pero, como hemos dicho, se complementan, porque hay detalles que Mateo dice, que Lucas no tiene, que Marcos aún profundiza algo más, podríamos decirlo así. Por eso decimos que los tres se complementan. Pero también a veces hay situaciones en las cuales hay narraciones que no aparecen en Lucas y que sí aparecen en Mateo, o no aparecen en Mateo ni en Lucas, pero sí aparecen en Marcos. Es por eso que a veces estamos en Lucas y consecutivamente al estudio siguiente nos pasamos a Marcos, o a veces pasamos a Mateo, ¿ya? Porque estamos tratando de seguir las historias en orden cronológico, ¿ya? Por si a algunos quizás les quedaba todavía la duda acerca de eso, aunque ya lo habíamos dicho anteriormente. Pero Así nunca es malo volver a recordarlo. Así es, porque la mente es frágil, Sí. ¿verdad? La mente es frágil y nos lleva de repente a que hay cosas que hemos visto y que se nos olvidan y que no las hemos anotado y que después es motivo de pregunta. Así Claro, que, pero no está mal, hermano, que usted pregunte, no está mal que usted nos haga ese tipo de preguntas, porque podemos nosotros... Se puede volver a repetir. Se puede volver a repetir. Así es. Amén. Así que gracias al Señor por eso. Bueno, en el estudio anterior estuvimos, ¿cierto?, viendo a Jesús sanando a un paralítico. Veíamos que posteriormente, ¿cierto?, a este episodio, cuando estaban en la casa de Simón Pedro, ¿cierto?, cuando llega toda esta multitud que venía a ser sanada, posteriormente el día de reposo, ¿cierto?, Jesús los sanó uno a uno, ¿cierto? Y posteriormente a esto, al día siguiente, en la mañana siguiente, porque recordemos que Jesús se había levantado muy temprano para salir a orar, para estar en comunión con el Padre. Pero ya había mucha gente que lo buscaba. Los discípulos incluso fueron a buscarle. Y el Señor les dice que es necesario irse de ahí, porque también tenía que predicar en otros lugares. Y es ahí como se mueven de Capernaum y empiezan a hacer prácticamente como una gira, ¿cierto?, de predicación, de sanaciones, liberaciones en Galilea, en toda Galilea. Y fue ahí donde veíamos, ¿cierto?, que él sana a este hombre leproso, que le decía: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dice: quiero, sé limpio, ¿ya? Después veíamos, en el estudio anterior, que él vuelve a Capernaum. Posteriormente a todo eso, ya, porque veíamos que Marcos lo resumía brevemente en un versículo, ¿cierto? Que decía que estuvo, ¿cierto?, que varios... que se movió y que prácticamente las mismas cosas que hizo ahí en Capernaum las hizo en Galilea, ¿ya? Lo resume brevemente, pero podríamos decir que pasaron semanas o incluso meses, ¿ya? Aunque la escritura ahí no profundiza, pero podemos prácticamente decir que así fue, porque los métodos de transporte de ese entonces no estaban así como los tenemos ahora. Ellos iban a pie, ¿ya? Entonces podemos decir que no fue un día, 2 días esta gira por Galilea, sino que fueron varios días, ¿ya? Pero, en fin, él se dedicó a la predicación, tenía misericordia de la gente, sanaba a muchos, expulsaba demonios y todo eso. Ahora veíamos que él vuelve a Capernaum. ¿Y la gente qué pasa con ella? Se empieza a correr la voz. Entonces se empiezan a enterar de que Jesús volvió. Y llegan de nuevo, ¿cierto?, ahí a la casa de... Lo más probable que era la misma casa de Simón Pedro. Y veíamos, ¿cierto?, que esta casa estaba tan repleta que ni siquiera se podía estar en la puerta. Porque todos los que querían escuchar a Jesús estaban dentro. Jesús estaba dentro de la casa, entonces querían escucharlo, no querían perderse nada, entonces estaban dentro. Nadie quería quedarse fuera. Querían escuchar de cerca lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús estaba haciendo, ¿ya? Y veíamos que incluso habían líderes religiosos ahí, habían escribas, ¿cierto? Así es. Ahí en medio de esta multitud que veíamos incluso que no eran de Capernaum, sino que
complementados con los otros evangelistas, veíamos que eran de los alrededores en Galilea o incluso de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, estaba toda esta multitud que quería oír de Jesús, estaba dentro de esta casa para poder oírle, no perderse ningún detalle, estaban ahí dentro. Y llegan estos 4 hombres, ¿cierto?, trayendo a un varón, podríamos decir, en una camilla, a un paralítico. Pero se encuentran con toda esta gente ahí. Querían traer a este hombre para que el Señor lo sanase. Pero no podían. Estaba lleno. No podían ni siquiera entrar ni asomar la nariz por la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Idean la forma de poder hacerlo llegar a Jesús. Y es así como, de alguna manera, decíamos que lo más probable es que haya sido a través de una escalera externa, ¿cierto? Suben al techo, ¿cierto? Y hacen una abertura que lo más probable fue grande para que pudiera caber, ¿cierto?, esta camilla con este hombre. Y finalmente llega donde Jesús. El Señor Jesús, como nos dice acá en Marcos 2, ¿cierto?, que Él ve la fe de ellos en el verso 5. No solamente de estos 4 hombres que hicieron lo imposible por llegar donde Jesús, sino que también de este hombre que estaba ahí postrado. Y ve aún, ¿cierto?, la necesidad más profunda de este hombre. Decíamos que lo evidente a todos era su cuerpo paralizado. Todos se daban cuenta de que ese hombre no se podía mover por sí mismo, que no podía llegar ante Jesús por sus propias fuerzas. Tenía que ser cargado. Lo más seguro es, sí, que viene para que Jesús lo sane. Jesús sí lo puede hacer. Pero si bien eso era evidente a la vista de todos los que estaban ahí, el Señor Jesús ve los corazones y veía cuál realmente era la necesidad de ese hombre. Y es así que Él le dice que sus pecados son perdonados. Y ahí empezábamos, ¿cierto?, que estos líderes que estaban ahí, estos escribas, ¿cierto?, que estaban ahí, empiezan a cavilar en sus corazones. O sea, oye, pero ¿y quién es este que está diciendo que perdona pecados si solamente Dios perdona pecados? No lo dijeron, como decíamos en el estudio anterior, no lo dijeron ya, no lo pronunciaron con sus labios, pero sí ya lo tenían acá adentro, ¿cierto? Yeah. Pero Jesús, ¿cierto?, conociendo sus corazones, les dice, ¿ya? Les dice, como vemos en el verso 8, dice Jesús en su espíritu, sabía, ¿cierto?, que ellos cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, y les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, eso ya a ellos les estaba dando testimonio de que el que estaba ahí no era cualquiera, ¿ya? Pero nosotros sabemos que nuestro Señor es tan paciente que aún les dice, para poder demostrarle que Él realmente tiene autoridad para perdonar pecados, les dice que es más fácil que decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, en el verso 9, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Nosotros hablábamos, ¿cierto? Y decían, claro, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque no hay ninguna manera empírica de poder decir que eso es real o puedo decir lo contrario. No tengo una manera de poder ver eso realmente, pero el decirle a una persona, levántate, toma tu lecho y anda, a una persona paralítica, a una persona que está postrada, a una persona que no puede hacer nada por sí misma, obviamente era evidencia ante todos, era un testimonio ante todos de que él sí tenía la autoridad que estaba diciendo tener. Y justamente Jesús espera hasta este momento. Oye, si no hace nada el Señor, así por hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre responde, este hombre obedece. Y a medida, ¿cierto?, de la obediencia, se va levantando, toma su lecho y camina delante de todos. Y ahí queda en evidencia de que la autoridad que él estaba diciendo que tenía, la tenía. ¿Y qué pasa con las multitudes? Se empiezan a maravillar, ¿ya? Empiezan a glorificar a Dios y dicen en el 12, nunca hemos visto tal cosa, ¿ya? Pero ya sabemos, ¿cierto?, que si bien vimos en gran manera, ¿cierto?, cómo crecía la multitud que seguía a Jesús, cómo crecía, cómo se acrecentaban aquellos que lo buscaban, ya sea por cualquier motivo que vinieran, pero eran muchos que lo seguían. En este episodio que vimos, estaba esa casa repleta, ¿ya? Pero si bien eran muchos que lo seguían, y podíamos ver la popularidad de Jesús,
también veíamos aquí que ya se estaba empezando a notar la oposición. Ya empezaban a cuestionar el por qué Jesús estaba diciendo estas cosas. Vamos a ir viendo más adelante el por qué Jesús hace esas cosas. ¿Ya? Le empieza a molestar. Como decíamos, estos líderes se empiezan a infiltrar dentro de las multitudes para venir a observar a Jesús, para venir a oír lo que Jesús dice. Y todo esto no era porque querían aprender de él, sino que querían encontrar algún error para poder acusarle. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver de aquí hacia adelante. Pero hoy vamos a hacer una excepción. Hoy día nos vamos a detener un poco, ¿cierto? En el próximo estudio vamos a ver el llamamiento de Leví, ya que vamos a ver otra situación, ya porque come considerado por los religiosos como pecador. Es decir, ay, Jesús come con los pecadores, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en el próximo estudio, si así Dios lo permite. Hoy día vamos a ver el tema de los milagros de Jesús de manera general. Así que no les vamos a dar un verso en particular, ¿ya? Como bien le hemos dicho, estamos siguiendo el orden de nuestro libro guía, ¿cierto? De Se hizo hombre, ¿cierto? De Pablo Hoff. Y nos vamos a detener acá, ¿ya? Que es lo que nos indica el punto el día de hoy. Los milagros de Jesús, ¿ya? Amén. Bien. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos relatan aproximadamente 35 episodios en que Jesús obra milagros. ¿Ya? Como nos vamos dando cuenta, nos hemos dado cuenta, y nos vamos a seguir dando cuenta, ¿ya? De que se ocupa mucho espacio en este aspecto, ¿cierto?, del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque los milagros de Jesús no pueden ser separados de su historia. No pueden ser separados. Y si alguien osa negarlos, está diciendo claramente que los evangelistas son unos mentirosos, que no son verídicos, que no son dignos de confianza, ¿ya? Así que tenemos que tener eso claro. Los milagros de Jesús no pueden ser separados de su historia. Si seccionamos los milagros, a grandes rasgos, nos vamos a encontrar que la mitad de esta historia, ¿cierto?, tienen que ver con curaciones de diversas enfermedades, ¿cierto? Por ejemplo, ya veíamos, ¿cierto?, que él sanó a la suegra de Pedro. ¿Y de qué era? Era de una gran fiebre, como nos decía Lucas, ¿cierto? Vimos cómo él sanó a un leproso. En el estudio anterior vimos cómo él sanó a un paralítico. Más adelante vamos a ver que sana, ¿cierto?, a una mujer que tenía flujo de sangre, ¿ya? También podemos ver cuando sana, ¿cierto?, a una mujer encorvada, sana a ciegos, a sordos, y así una gran variedad de sanaciones, ¿cierto?, el Señor realiza. Son diversas enfermedades. Pero otra categoría de sus milagros también consiste en expulsar demonios. Ya hemos visto por ahí algunas cosas, como por ejemplo este joven que estaba en la sinagoga justo cuando Jesús estaba enseñando ese día de reposo, ¿cierto? Y este demonio que estaba en este joven se empieza a escandalizar ante la presencia del Hijo de Dios. Y el Señor lo expulsa, ¿ya? Y así vamos a ir viendo también otras ocasiones también donde vamos a encontrarnos con esto. ¿Quieres añadir algo? Sí, es que me quedé un poquito, disculpando a los hermanos, me quedé un poquito con lo que estábamos, con el repaso que hicimos del martes pasado, cómo Dios puede hacer estos milagros, ¿verdad?, a gentes pecadoras. ¿Verdad? Podemos ver que y aquí podemos ver que hay mucha gente que de repente dice, no, es que yo cuando esté bien, cuando esté mejor, cuando yo deje de fumar, cuando deje de hacer tantas cosas y maldades que hace el hombre, voy a venir a Dios. O yo creo a mi manera. Y yo últimamente lo he escuchado tanto que ya me tiene bien estresado. Eso de que yo creo a mi manera y así tantas cosas más. Pero aquí vemos a Jesucristo, ¿verdad?, haciendo, ¿verdad?, milagros, gente que uno podría decir, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué hace milagro, ¿verdad?, a este hombre? Si
el hombre nunca lo aceptó como su Señor y Salvador? ¿Por qué él nunca? Él fue nomás, llegó y Jesús hizo el milagro, ¿verdad? Incluso ni lo tocó, solamente le dijo que sus pecados fueran perdonados y que se levantase, tomara su cruz y se fuera, ¿verdad? Y después al final dice que todos, no solamente los amigos, sino que, en este caso el paralítico, sino que todos se glorificaban, todos glorificaban a Dios, todos glorificaban a Dios. Entonces podemos ver que sí, y hablamos también el martes pasado, y muy importante dentro de todo esto, la fe de estos hombres, que era muy importante la fe, ¿ya? Porque como decía al principio, porque sin la fe, ¿verdad?, que realmente es Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Sin esa fe que tenemos, sin esa fe que es Dios, Jesucristo, ninguno de estos milagros hubiese pasado, porque ellos venían con una fe, ¿verdad? Ellos venían creyendo que Él, ¿verdad?, no era cualquiera, ¿verdad? No era cualquiera, no era cualquier hombre, no era un profeta, como muchos dicen que no, es que Él era un profeta más nomás, era un profeta más que predicaba nomás y que tenía el don de salvación, nada. ¿Ya? Pero cada uno de estos milagros, ¿verdad?, están marcando o están anunciando algo, ¿verdad? Y esa anunciación o estos milagros y todo esto que hace Jesús, ¿verdad?, esta gente, es un anuncio para su pueblo en sí, general, tanto como los religiosos, que en este caso vemos como la oposición se está levantando, ¿verdad? Como ya lo quieren desaparecer, ya no, ni siquiera lo quieren echar de ese lugar, sino que ya ahora empiezan a hacer un plan ya más maléfico, se podría decir, de llegar a tentar contra su vida. Y es ahí, es cuando, ¿qué nos queda para nosotros? O sea, hermano, Dios está ahí. En este momento, como siempre hemos dicho nosotros, todavía están las puertas abiertas, ¿verdad? Dios tiene las manos, sus brazos abiertos, dispuestos, ¿verdad?, para que aquel ¿verdad?, que venga a Él con fe, que crea en Él, ¿verdad?, puede recibir esta sanación, ¿verdad?, tanto física y espiritual. Nosotros creemos, Dios, para Él no hay imposible. Amén. Para Él no hay imposible, ¿verdad? Y así, y con esa fe, nosotros tenemos que venir a Él, para que Él haga ese milagro en nuestras vidas, ¿ya? Entonces podemos, hermanos, acudir a Jesús en nuestras enfermedades, en nuestras aflicciones, en nuestra caminar día a día, ¿verdad?, en nuestra vida, con nuestros familiares, nuestros vecinos, en nuestro trabajo, cuando hay complicaciones, ¿verdad? Todo eso, entregárselo a Dios, ¿verdad? No solamente Él puede sanarnos de la enfermedad, sino que también puede sanar, ¿verdad?, esa comunión con Dios, una sanidad espiritual también, que es lo que siempre nosotros deseamos, y en la oración está siempre ahí, ¿ya? Esa sanidad espiritual, esa comunión con Dios, esa forma, ¿verdad?, de volver, ¿verdad?, de reconocer a Jesús, de ver a Dios, ¿verdad?, y no hacerlo tan lejos, tan lejano, ¿verdad?, porque no es un Dios lejano, Él es un Dios que está aquí en este momento, que está con usted en este momento, y que por Él nosotros en este momento, ¿verdad?, estamos exponiendo su palabra, ¿ya? Estamos así de cerca. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿confiadamente podemos venir a Jesús? Sí, con fe. Si estamos enfermos, podemos venir a Él. En la dificultad, sí podemos venir, ¿ya? Entonces no debemos pensar, hermano, que Dios no nos va a escuchar o no nos escucha, ¿ya?, en nuestras oraciones.
Dios está escuchando nuestras oraciones. Dios está siempre atento a nuestras necesidades. Que Él lo haga de otra forma, como nosotros queremos o como queremos, ¿verdad? Es diferente la cosa. Ya, ahí cambia la cosa. Ya, cambia la cosa. Como nosotros siempre decimos, es bajo su voluntad, en su tiempo, no en el nuestro. Entonces, podemos decir, tenemos un Dios, ¿verdad? Que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él y que está presto, está atento, ¿verdad?, a escuchar a sus hijos que vienen con fe, creyendo que Jesucristo es el Señor, ¿verdad?, para ayudarle en todas sus necesidades, en todas las necesidades, hermanos. Eso no quiere decir que nosotros estemos vamos a vivir en un paraíso, no. Estamos en esta tierra donde hay, ¿verdad?, se mueve el pecado por todos lados, se mueve por todos lados la maldad, y vamos a tener sobresaltos, vamos a tener altos y bajos, vamos a tener, ¿verdad?, momentos difíciles en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pero eso es para una fortaleza, es para fortalecernos nosotros mismos. Y cuando nosotros nos fortalecemos, se fortalece la iglesia. Se fortalece la iglesia, ¿verdad? Porque ya comienza, ¿verdad?, la iglesia ver la mano de Dios en los hermanos, en oraciones contestadas, ¿verdad? Que tenemos varias, hemos visto por ahí, que Dios no deja solo, no nos deja solo, o Dios no hace oídos sordos, no, Dios está constantemente escuchando nuestras oraciones. Así que, más que nada, dejarle, ¿verdad?, este pequeño resumen, ¿verdad?, donde podemos venir a Dios, confiadamente, podemos venir todavía. Todavía hay tiempo, hermano. Entregue su vida a Dios, para que Dios pueda hacer, ¿verdad?, en su vida, en su corazón, como decíamos en la oración, porque ahí es donde Él quiere morar, en el corazón, donde está toda esa mano ahí dentro del corazón del hombre, donde está toda guardada la maldad del hombre, ¿verdad? Ahí Dios quiere estar, quiere limpiar, quiere morar, quiere que el hombre, ¿verdad?, crezca, ¿verdad?, espiritualmente, crezca en comunión con Él. Entonces, esa más que nada es mi intervención, ya para que no le quitemos, ¿verdad?, el hilo, ¿verdad?, de lo que estamos viendo en este momento. Bien, bueno, para los que se vienen incorporando, hoy estamos viendo de manera general, ¿cierto?, el tema de los milagros de Jesús, por lo cual no tenemos ningún versículo clave como en otras ocasiones, ¿ya? Bueno, como les decía, si seccionamos, ¿cierto?, los milagros de Jesús, nos encontramos que más de la mitad tiene que ver con curación de diferentes variedades de enfermedades, ¿ya? Como bien decía Pedro y recalcaba, para Él no hay nada imposible, y Él tiene misericordia del hombre. No es indiferente a la necesidad del hombre, ¿ya? Entonces Él ahí obra sanidades en multitudes, incluso como lo estuvimos viendo, ¿cierto? Veíamos que otra categoría de sus milagros consiste en expulsar demonios. Como ya le había dicho, habíamos visto algunas situaciones, ¿ya? Pero vamos a seguir viendo más adelante, incluso al endemoniado gadareno, ¿ya? Una tercera categoría de sus milagros también consiste en resucitar muertos, ¿ya? Dejando fuera, por ejemplo, cuando Jesús resucitó de los muertos, hay 3 episodios que nos narra el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, cuando Jesús vuelve a la vida a la hija de Jairo, al hijo de la viuda también, ¿cierto? Y a Lázaro, ¿ya? Y las demás historias, ¿cierto?, nos cuentan acerca de su poder sobre la naturaleza, ¿ya? La multiplicación de los panes y los peces, ¿ya? Cuando camina sobre el mar, o cuando acalla la tormenta, o incluso cuando seca la higuera, claro, ¿cierto? Y ahí así hay muchos ejemplos, ¿ya? Pero más o menos esas son como las secciones que vamos a encontrar, ¿cierto?, en cuanto a sus milagros. Obviamente, todos estos relatos, ¿cierto?, que hemos visto algunos, pero vamos a ver, ¿cierto?, más adelante otros, ¿ya? Nos van a ir dando testimonio de la tremenda impresión que causaban, ¿cierto?,
estos milagros a las multitudes que estaban ahí presentes. Entonces, teniendo eso en mente, no nos cabe duda que fueron estas obras de poder las que atraían a las multitudes en la época de Jesús. ¿Ya? No nos debe caber duda con respecto a eso. O sea, que aparezca una persona que de repente está sanando enfermedades, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Ella cuando toca el borde del manto de Jesús, ni siquiera ella se presentó delante de Jesús para decirle que la limpiara, que la ayudara, ¿cierto? Sino que ella, cuando lo ve pasar, ¿cierto?, aprovecha ahí de tocar su manto, teniendo esa fe de que si lo tocaba siquiera su manto, ¿ya? Podía ser sanada. Por eso que yo decía sobre la fe. La fe es importante. Uno tiene que tener fe, creer, ¿verdad? Que lo que está, como dije, como lo que está pidiendo ya fue hecho, ya está. Entonces, es importante la fe en todo esto, tener esa fe. Ella tenía esa fe. Ella decía, si yo tan solo tocara, ¿verdad?, su manto, imagínate, y ni siquiera su manto así, sí, el borde, claro, de su manto. Para ella, claro, ni siquiera tocarlo así, ¿no? El borde es la parte esta. Eso, de su manto así. Imagínate la fe de ella. De repente yo creo que nos falta mucha fe a nosotros como cristianos. Si no, habrían muchas más milagros en nuestras vidas. De repente nos quedamos cortos con la fe de repente. Y yo creo eso, personalmente, algo personalmente. Amén. Claro, entonces, o sea, imagínese, movámonos a ese contexto. Que en ese tiempo no estaba la medicina como está hoy en día. ¿Ya? Como por ejemplo cuando hablábamos acerca de la fiebre, ¿cierto?, de la suegra de Pedro. Quizá hoy en día cualquiera podría decir, tiene fiebre, ya puede ser tratable. Si aparece, por ejemplo, alguna marca o indicio de que va a aparecer algo raro, ¿cierto?, en mi piel, puedo ir a verme al dermatólogo, pero en ese entonces no tenían a la mano eso. Entonces quizás pasaba tiempo. Por ejemplo, esta mujer de flujo se gastó, nos dice ahí el texto que se gastó todo lo que tenía en médico, tratando de poder encontrar una solución, pero no hallaba solución. Nadie podía encontrar una solución a ella. Pero en Jesús vio esperanza. Así es. En él encontró sanación. ¿Ya? Entonces, no cabe duda alguna de que fueron estas obras, ¿cierto?, las que atraían a las multitudes. ¿Ya? Pero obviamente estas sanaciones que él hacía, las hacía por compasión, las hacía por misericordia, porque el centro del ministerio de Jesús siempre fue enfocado en la predicación de la palabra. Amén. Y cuando estamos, ¿cierto?, nosotros estamos predicando de Juan los días domingos, se ha enfatizado, ¿cierto?, que Juan toma 7 milagros, podríamos decirlo, pero Juan los llama como señales. ¿Ya? Y las señales que hacen apuntan en una dirección. Si usted va ahí, bueno, los que manejan ahí cuando van ahí por diferentes calles o la carretera misma, las señaléticas apuntan en una dirección. Tiene que ir, esa es su guía, ¿cierto? Y así mismo, para donde apunta, ¿cierto?, un camino, apuntan, ¿cierto?, porque son señales. Lo mismo los milagros, ¿ya? Juan nos dice que son señales, ¿cierto?, que apuntan quién es Él, que nos dirigen a Él, ¿ya? De que no es cualquiera. Claro. Cualquiera no lo puede hacer. Esas cosas que Jesús hizo no las puede hacer ningún humano, ningún simple mortal. Y hasta ahora nadie lo ha podido repetir. Nadie lo ha podido repetir, aunque sabemos, hermanos, en el Antiguo Testamento se nos da muchos ejemplos cuando, por ejemplo, el enemigo trata de imitar las cosas de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estaba Moisés y se fue a presentar delante de Faraón, ¿ya? Recordemos que antes de eso él le había dicho al Señor, pero si yo voy, ¿cómo les voy a decir quién me envió? Claro. Y el Señor le empieza a dar todo ahí ante las preguntas o los miedos que tenía Moisés. El Señor le empieza a decir, di que yo soy el que te envió. Es que si voy allá, ¿qué tengo yo para poder mostrar? Y el Señor le empieza a decir, mete tu mano, ¿cierto?, acá adentro, sácala, sale leprosa. Vuelve a introducirla, sana.
el báculo que tienes en la mano, a ver, tíralo al piso. Se convierte en serpiente, ya. Tómalo de la cola, vuelve a hacer el báculo, ya. Ahí tenés. Anda. Es que no sé hablar. Ya, va a ir tu hermano también contigo. Ya, anda. Llega, ¿cierto? Allá donde Faraón. Y llega Moisés con esta señal que el Señor le da, ¿cierto? Y tira ahí su báculo, podríamos decirlo. ¿Y qué pasa? Se convierte en serpiente. Pero ¿y qué pasa? Aparecen también ahí los magos, los que tenían ahí, ¿cierto? Esos hechiceros, sí, podríamos decir. Sí. Y también tenían ahí, podían convertir en serpientes también claro. Entonces veíamos, pero por sobre todo, veíamos ahí que las serpientes de Moisés se tragan las otras. ¿Ya? Por ejemplo, también en convertir el agua, ¿cierto?, en sangre, también trataban de hacer imitación, ¿ya? Pero obviamente nada se compara a las cosas de Dios. Y nadie puede tampoco, aunque traten de imitar, nunca va a ser igual al original. Claro. Nunca va a ser igual al original. Bueno, nosotros podemos tener el ejemplo, ¿cierto?, de las marcas de hoy en día. Claro. Que siempre, el otro día estaba viendo las noticias y traía unas zapatillas muy igual y prácticamente idénticas a las originales. Y estaban ahí los de la PDI mostrando, y ahí el que estaba en el programa decía, pero si yo las veo así a simple vista, para mí son originales, o sea, ¿cómo sé yo que estas son falsificadas? Claro. Y los de la PDI le decían, mira la costura, algo mínimo, hermano, era mínimo. Claro. Esta costura ya está delatando que no es original. Esta parte de acá, el color, la forma, no es igual. Lo mismo, hermano, con las cosas de Dios. Cualquiera puede venir y hablar bonito de Dios. Claro. Pero a menos que nosotros conozcamos la escritura por nuestra propia cuenta, no vamos a encontrar el error. La otra vez sacamos el ejemplo del billete también. Claro. ¿Cierto? Aquel que se maneja con los billetes, no le pueden meter un billete falso. Así que nos ayude ahí también el Señor. Con todo eso de la leche adulterada, se puede decir, ¿verdad? Sí, hay muchos que parecen de verdad, pero no son de verdad. Constantemente se nos está dando la advertencia. Bueno, ahora nos puede caer la pregunta, ¿cómo Jesús obró estos milagros? Por su propia autoridad, así de simple. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hacían milagros, obviamente se encomendaban a Dios, le rogaban a Dios, ¿cierto? Oraban a Él, ¿ya? Por ejemplo, Elías. ¿Qué pasa con Elías? Cuando estaba ahí con los profetas de Baal, ¿cierto? Que estaba todo el pueblo prácticamente vuelto a la idolatría. ¿Qué pasa ahí? Que estaba, dijo, hagamos un holocausto, usted allá, yo voy a hacer acá solo, porque estaban todos, era el único que estaba acá de parte del Señor, confiando en el Señor, en esa historia, en esa narrativa bíblica. Y bueno, le dice, el primer Dios, el Dios vivo va a ser el que responda quemando el holocausto. Ninguno de nosotros tiene que tocarlo. El Dios vivo lo va a encender y lo va a consumir. ¿Ya? Los otros bailaban, cantaban, se azotaban, giraban, hicieran lo que hicieran, hasta se golpeaban, se hacían pebre la piel, tratando de pedirle a Baal que respondiera a la oración y que mandara, ¿cierto?, que encendiera el holocausto. Pero no pasó nada. Hasta Elías hasta se mandó un sueño. Y después irónicamente les dice, quizás tienen que gritar más fuerte, ¿cierto? Porque quizás Baal no escucha. Quizás está en el baño, o quizás fue al trabajo. Pero ¿qué pasa con Elías? Elías va y clama a Dios. Y empieza a rogarle, ¿cierto? Que por favor haga descender fuego del cielo, que consuma el holocausto, para que todos los que estaban ahí puedan ver que Él es el único y gran Dios vivo. Y el Señor le responde. ¿Ya? Pero antes de eso hay que enfatizar que Elías mojó 3 veces el holocausto. O sea, estaba todo mojado, toda la madera mojada, el agua hasta sobresalía por afuera. Ni aunque le prendieran todo el fuego que quisieran, ni se le prendió. Pero el Señor, ¿cierto?, manda fuego del cielo y ese holocausto quedó consumido, hasta el agua se evaporó. Amén. ¿Ya? Es así como los profetas hacían milagros en el Antiguo Testamento. Obraban, ¿cierto?, siempre clamando a Dios. Oraban a Él.
se encomendaban a Él. Pero Jesús sabemos que es el Hijo de Dios encarnado. Y ya hemos visto que tiene autoridad sobre lo visible y sobre lo invisible. Veíamos, cierto, también que tiene autoridad incluso para perdonar pecados. Él, cierto, hacía milagros mediante su propia autoridad. Pero es importante recalcar también algo que ya también se ha dicho antes, que Él siempre dependía del Padre. Por ejemplo, Juan 5, versos 19 y 20, dice así. ¿Lo leo usted o lo leo yo? No lo veo, sí que. Ahí está. Lo tiene. Sí. Juan 5, 19 y 20. 19 y 20. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, ¿ya? Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace, ¿ya? Entonces podemos ver ahí esa unidad entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Pero no solamente esta unidad estaba entre el Padre y el Hijo, sino también el Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Por ejemplo, sabemos que Él dependía del Padre. Lo hemos visto levantándose muy temprano para estar en comunión con el Padre antes de poder iniciar las labores del día. Pero los milagros Él lo hacía, ¿ya? Porque obraba el Espíritu Santo a través de Él. Mateo 12:28, Él lo dice así. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Bueno, veíamos, ¿cierto?, cuando estábamos viendo el bautismo de Jesús. Veíamos ahí que estaba el Hijo en obediencia al Padre, ¿cierto?, siendo bautizado. Y veíamos, ¿cierto?, que desciende el Espíritu Santo sobre él. El cielo es abierto. Y desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y oímos, bueno, nos decía ahí la narrativa que se oía en ese momento una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Entonces ahí podíamos ver a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Amén. Santo, ¿cierto? Unidos. Y así siempre fue. Aún en el ministerio terrenal de Jesús, Él no se apartó del Padre. Él no obraba por sí mismo, que era lo que quería lograr Satanás en el desierto, ¿cierto? Que usara el poder según su propia voluntad. Pero no. Jesús siempre se sujetó al Padre y obraba según la voluntad de Él. Amén. Y en el poder del Espíritu Santo. Así es, amén. Podemos ver que, bueno, como sanaba a los enfermos, ¿verdad? Y empleaba diferentes o diversos medios y métodos. También eso es un punto muy importante. Claro, porque muchas veces solo habló, como bien decíamos anteriormente, ¿verdad? Solamente hablaba, en otras ocasiones tocó al enfermo, ¿verdad? Y así, como bien decías tú antes, el leproso, la suegra de Pedro, la mujer encorvada, todos ellos, ¿verdad? Los toca, claro. Claro, a él los toca. Entonces, también cuando le abre los ojos al hombre que había sido ciego también, ¿verdad? Él le unta, me tocó predicar por eso. Él le unta los ojos con lodo, Sí. ¿verdad? Y veíamos ahí con lodo, o sea, el lodo es que a mí siempre me quedó impresionado de eso, porque yo recuerdo que al hacer el estudio para la aplicación, decían que antiguamente se usaba el lodo, Claro, pero para sacar una infección de los claro, ojos. se usaba de forma Entonces yo decía, este ciego, ¿verdad? Lo más probable es que él escuchaba, porque él escuchaba, así lo que no veía. Y sabía que a lo mejor el barro servía para eso, pero no para dar vista. O sea, ahí también hay una fe del ciego, ¿verdad? Y que queda completamente sano, ¿ya? Y veíamos que con media de la predicación veíamos que no solamente quedó sano físicamente, sino que también veíamos al final que era algo espiritual, algo Claro, completo. no, el ciego después queda pero firme, no le importó que lo echaran de la sinagoga, porque al fin y al cabo, Hasta se los paró a todos. Entonces, irónicamente, cuando les dice que quieren que se lo repita de nuevo, quieren ustedes ser discípulos de Jesús, hay que hablar, hay que hablar. aunque lo hubieran echado ají. Claro, entonces podemos ver cómo Dios obra, cómo hace su
estas señales, como bien decía, ¿verdad? Mesiánicas, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Y así, sana a enfermos sin siquiera verlos. Y veíamos el siervo del centurión, ¿verdad? El siervo. Claro, el siervo del centurión que él no lo ve. Claro, cuando va y le dice, Señor, que sanara a su siervo, le dice, pero no, que no, Claro, no era sí. digno de que él fuese a su casa porque él era un hombre bajo autoridad y le decía y el otro iba, entonces se encontraba indigno. Claro, entonces, y ahí volvemos al mismo tema que yo decía al principio, o sea, se exigía fe para el enfermo, Sí. ya se necesitaba fe, y eso lo podemos ver en Marcos 5, o sea, en Marcos 6, los versículos 5 y 6, donde dice, y no puedo hacer allí ningún milagro, dice. ¿Dónde? En Nazaret, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Incredulidad. Claro, él estaba asombrado acerca de la incredulidad que Claro. había en Nazaret. ¿Se acuerdan cuando vimos esa parte en Nazaret? Claro. Y ahí podemos ver que sí, efectivamente, se necesita la fe. Se necesita la fe. Ahí habla, este versículo habla de la incredulidad que había en ellos. Entonces, Jesús De hecho, acuérdate que ahí ellos querían echar Claro, abajo a Jesús. Y claro. Jesús se va de ahí y ahí es donde se mueve a Capernaum. a Capernaum, claro. Entonces, puede ver que con incredulidad ante Dios no se consigue nada. Tiene que haber fe. El enfermo tiene que tener fe, ¿ya? Para que Dios pueda hacer en la vida de este hombre. Claro, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, como decías tú, ¿cierto? Que él usa diversos medios, varios métodos para poder hacer sanaciones. Las sanaciones no fueron igual para todas las personas. Fueron un trato personal, lo hemos dicho anteriormente, ¿cierto? Uh-huh. Era un trato personal de Jesús con esa persona. Y muchas veces solo habló. Y ya hemos visto que incluso la gente ahí se maravillaba de la forma como él enseñaba, ¿cierto? Con la autoridad con que él la hacía. ¿Ya? Se maravillaban de eso y veíamos que aún él al decir las palabras, como decías tú, él hablaba y se hacía. Y es como, yo me acordé de Génesis, cuando dice, y Dios dijo y se hizo. Y aquí lo estamos viendo. Jesús decía y se hacía. Él es Dios. Claro. No necesitaba estar viendo a la persona, no necesitaba tenerlo cerca para tocarlo, él lo podía hacer. Incluso cuando veíamos, ¿cierto?, el leproso, desde que él dijo la palabra y ese hombre ya había sido limpio, ya había sido sano, pero él lo tocó. No era necesario tocarlo. En un acto de... Tan solo lo dijo y ya había sido hecho. Sí, en un acto de amor, de misericordia, de compasión hacia la persona, hacia el hombre, ¿verdad? Él lo toca. Claro. ¿No? Pero no era necesario que... O sea, para él no es necesario que tocar a alguien. O sea, él es Dios. ¿Ya? Es omnipotente, omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, está en todos lados. Entonces, ahí se refleja la deidad de Dios, ¿verdad? Que realmente Él es Dios. ¿ya? Así es. Que Él es Dios. ¿ya? Amén. Amén. Bueno, usted podría decir, pero ¿por qué Jesús hizo milagros? ¿Cierto? Bueno, estas obras tenían propósito. Pedro delante estaba haciendo alguna alusión a esto, ¿ya? Y en primer lugar, revelan la bondad y la misericordia hacia los... Bueno, el escritor lo dice así, desgraciados. Claro, sí. ¿Ya? Revelan la bondad y misericordia divina hacia los desgraciados. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, Él no es indiferente. No es un Dios indiferente. Él es compasivo, Él tiene compasión de la humanidad caída, hermano. Si no hubiese tenido compasión, no hubiera venido. Si de hecho la misma escritura nos dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Ya? Por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El Señor no quiere que el hombre se pierda. Entonces, por amor, Él envía a su Hijo. Solamente por medio de Él hay salvación. ¿Ya? Él nos da ahí los medios de salvación. La misma escritura dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, ¿ya? Sino que el único nombre dado debajo del cielo a los hombres, por medio del cual hay salvación, es Jesucristo.
Ujú. ¿Ya? Entonces, no es un Dios indiferente, no es que Él esté sentado sobre su trono y listo y no tiene ninguna compasión de la humanidad. No, Él tiene compasión de los hombres. De hecho, ya habíamos visto, ¿cierto? En este episodio del leproso, en Marcos 1, verso 41 específicamente, que nos dice, y Jesús, teniendo misericordia de él. Teniendo misericordia de él, dice que él extendió la mano y le tocó. O sea, habíamos dicho que quizás ese hombre, lo más probable, que la última vez que lo tocaron, fue... ¿Cuándo nació? No, fue previamente a saber que ya era un leproso. Desde ahí, desde ese momento que él se entera que es leproso, ningún pariente ni ninguna persona del pueblo lo ha tocado. Incluso quizás lo más probable es que lo echaran fuera, trataran de alejarlo de múltiples formas, porque obviamente era una de las enfermedades más temidas en ese entonces, ¿cierto? Pero también quizás los que lo tocaban, puede ser, no nos cabe duda, otros leprosos, pero Claro. personas sanas no. Y aquí podemos ver que Jesús le toca, ¿cierto? Claro. Y es más, no se contamina con la lepra, sino que él lo limpia, ¿ya? Él tenía compasión, lo mismo. Y de hecho, más adelante vamos a ver que la alimentación de los 4.000, ya que vamos a ver en Marcos 8:2, él dijo así, o sea, se nos dice así, que tenía compasión de la gente, ¿ya? Porque ya hace 3 días que están conmigo, decía el Señor, y no tienen qué comer. O sea, él estaba viendo, sabía que muchos lo seguían por interés, sabía que muchos lo seguían por motivos erróneos, pero él no estaba viendo eso. Él estaba viendo, ¿cierto?, la necesidad de la multitud, y él estaba consciente. Hace 3 días que están conmigo y no han comido nada. No tienen qué comer, no tienen qué echarse a la boca. Claro. Y tenía compasión de ellos. Claro, y ahí que hizo la multiplicación de los panes y los peces. si se devolvían, bueno, lo más probable que él decía que si se los devolvía a su casa en ayunas, es lo más probable que se desmayara del hambre que tenía. Entonces, él estaba pensando en todo, pensaba en todo. Está misericordioso el Señor. ¿Ya? Pensaba en todo, en la necesidad del hombre, sí. ¿No? Entonces podemos ver esa misericordia de Dios, y tú nombraste y citaste un versículo, como dice, de tal manera Dios envió, ¿verdad? El Padre envió a su Hijo, ¿verdad? Podemos ver la misericordia de Dios, ¿verdad? O sea, podemos ver la gracia de Dios, ¿verdad? Ahí, y muchas veces escuchamos ese versículo nosotros mismos, lo gritamos a viva voz cuando nos toca de repente hacer predicación a la calle, pero hay algo más profundo dentro de todo eso, ¿verdad? Que es esto, que es cómo Dios, ¿verdad?, envía a su Hijo, y lo podemos ver para qué lo envió, ¿verdad? Y es netamente para poder salvar a la humanidad, de la humanidad caída, ¿verdad? Y no solamente salvarla, ¿verdad?, sino que también de sanarla. De sanarla, aunque, como tú bien decías, aunque Él sabe, ¿verdad?, cómo somos, ¿verdad?, Él hace salir el sol, ¿verdad?, sobre todos, buenos y malos, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios no hace esa selección como la hacemos nosotros. Si vemos nosotros que hay alguien que ya solamente a esa persona venga y los demás no. Dios no hacía eso. Dios sabía, ¿verdad?, la condición de que ellos estaban, pero igual, ¿verdad?, hacía misericordia y tenía compasión de ellos. Claro. Entonces ahí vemos el primer punto, que uno de los propósitos, ¿cierto?, por el cual Jesús hacía milagros, es para revelar la bondad y misericordia divina. ¿Ya? Bueno, también sirven como credenciales de su persona también y su misión, que era lo que yo le estaba diciendo hace un momento, ¿cierto? Que según el Evangelio de Juan, bueno, el término milagro lo cambia por señal, podríamos decir, ¿cierto? Y él toma algunos, ¿cierto?, para enfatizar esto. Por ejemplo, la primera señal, ¿cierto?, que nos dice Juan, es cuando convierte el agua en vino. Claro. Y eso lo encontramos en el capítulo 2 de Juan. O cuando hizo la otra fue cuando le dicen, ¿qué señal haces?
¿Por qué haces estas cosas? Le dicen los religiosos que estaban en el templo cuando él purifica el templo, ¿cierto? Saca a los cambistas ahí, da vuelta a las mesas porque estaban haciendo un comercio en la casa de Dios. Cuando sana al hijo de un noble en Juan 4, ya ahí también se nos dice que es una señal, ya vendría siendo la tercera señal. Cuando sana al paralítico vendría siendo la cuarta. La quinta, la alimentación de los 5.000. Cuando sana a un ciego de nacimiento vendría siendo la sexta, que es la que te tocó a ti. Y la resurrección de Lázaro, que le tocó a mi hermano Daniel, vendría siendo la séptima señal que Juan recoge, ¿cierto? Para mostrar que Jesús, son señales que apuntan que Jesús es el verbo hecho carne, es Dios encarnado, ¿cierto? Entonces, claro, estas obras que él hace, ¿cierto? Estas señales revelan su deidad, revelan su misión, ¿ya? De hecho, Juan el Bautista envía a mensajeros en una oportunidad a preguntarle al Señor, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos otro? Y el Señor le dice, bueno, basándose en sus obras, que esas son la evidencia, esa es la respuesta, ¿ya? Les dice así, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Lo que está haciendo acá está mostrándole, ¿verdad?, las señales mesiánicas. Así es, que habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento y que se están cumpliendo netamente en él. O sea, le está diciendo, yo soy. Y con esas señales o con esta respuesta que le envió Juan al Bautista, Juan quedó listo. Dijo, él es. No hay duda. No hay claro, duda. Juan 5:36, Jesús también da esto mismo, nos da claridad con respecto a esto que estamos diciendo. Dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Así es. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, que las obras que él hacía respaldaban realmente quién era él y revelaban también su misión. Dice Pablo Hoff, los milagros de Jesús, sus incomparables enseñanzas y el carácter perfecto que manifestó, todos se sostienen mutuamente y constituyen el cimiento de nuestra fe en un Cristo divino. Amén. Amén. Bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto por el cual, ¿cierto?, Jesús hizo milagros es porque son signos o parábolas de la misión salvadora de Jesucristo. Como decías tú delante lo estabas diciendo, que estas curaciones que él hacía, estos milagros que él hacía, el Señor de alguna forma trataba de poder llamar la atención de los hombres, ¿cierto?, a esto, pero obviamente quería enfocarlos a más allá. O sea, si él era capaz de poder sanar las dificultades que ellos tenían, las afecciones que ellos tenían, él quería llamar su vista a que él podía hacer algo mucho mayor. Como por ejemplo, como lo hizo con este paralítico, que él podía sanar el alma, que él podía perdonar pecados, y que eso es más importante que una enfermedad física, ¿ya? Que obviamente ya hemos vuelto a decir, ¿cierto?, de que el Señor ve nuestra necesidad, sabe las necesidades que tenemos, sabe nuestras aflicciones y todo eso, y tiene compasión de nosotros, ¿cierto? Él puede hacer milagros físicos, ¿cierto? Sanidades físicas, lo puede hacer, pero el enfoque supremo, podríamos decirlo así, el más importante del Señor es porque quiere salvar al pecador. De hecho, por eso Él vino al mundo, para salvar a los hombres, a los pecadores de sus pecados. ¿Ya? Ahí está el énfasis. ¿Ya? De hecho, algunos, ¿cierto?, algunos expositores consideran que ciertas enfermedades ilustran el pecado, como por ejemplo cuando veíamos el tema del paralítico, volviendo a retomarlo, ¿cierto? Se ve al paralítico, ¿cierto?, como produciendo una incapacidad del hombre para poder acercarse a Dios. O por ejemplo también al leproso, que también es como que simboliza lo repugnante del pecado. Y ahí también veíamos, como por ejemplo, decíamos que el pecado, ¿cierto?, nos aparta de Dios.
Dios es tan santo, tan puro, que no podemos estar cerca de Él por causa de nuestros pecados. Amén. Entonces, automáticamente, ¿cierto? Somos apartados de Él. ¿Ya? Comparándonos con el leproso. Él estaba aislado, por así decirlo, apartado del pueblo por esa enfermedad que él tenía, que podía contagiar a otros. ¿Ya? Nosotros también, por causa del pecado, estábamos apartados de Dios. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que Jesús sana a ese hombre y lo tocó. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando Jesús nos toca, Él nos limpia, ¿cierto? Y entonces, esa relación que mismo tú decías delante, esa relación que estaba rota por causa de mis pecados, ahora ya es restaurada. Y ahora yo puedo acercarme a Dios. Y obviamente todo esto es gracias al Señor. Amén. Amén. Entonces, cuando Jesús obra milagros, la idea central es conducir a los hombres, ¿cierto?, a través de la fe, al poder salvador que se estaba manifestando en Él. ¿Ya? Amén. Entonces, ese es como el enfoque. ¿Ya? Bueno, si bien nosotros creemos, ¿cierto?, que el Señor tiene el poder y la autoridad para hacer milagros. Nosotros hemos creído en eso. Y podemos dar testimonio de que el primer milagro que Dios hizo en mi vida fue sanarnos, perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Y hacernos parte. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos resucitó y nos dio vida nueva. Amén. ¿Cierto? Podemos dar testimonio de eso. Pero hay quienes, hermanos, niegan incluso la existencia de Dios mismo. Así es. Si niegan la existencia de Dios mismo, de por hecho que ni siquiera les va a caber en la mente la idea de que existan los milagros. ¿Ya? De hecho, hay un hombre en particular, ya que nos da acá el escritor, que es David Hume, que dice que un milagro sería una violación a las leyes naturales. ¿Ya? Porque obviamente las leyes naturales, todo tiene un ciclo, ¿cierto? Cada día crecen las plantas, todo tiene su ciclo, ¿cierto? Donde hay un momento en que tiene que morir y vuelve a nacer o algo nuevo, ¿cierto? Pero es algo cíclico, que no se rompe. Entonces, según este personaje, no se pueden romper esas leyes naturales que está estipulado hacer. Entonces, dentro de eso, no cabe un Dios que obra menos milagros. ¿Ya? Y si existiera algún milagro, dice que es una violación a las leyes naturales. Pero obviamente sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Y que como Él como creador está por sobre todas las cosas. Amén. Así es. ¿Cierto? Los milagros de Él sobrepasan todas las cosas, trascienden todas las leyes naturales, ¿cierto? Y obviamente todas las cosas que Él hace son actos inteligentes de un Dios personal y soberano, como nos dice acá el escritor. ¿Ya? Si Dios estuviera limitado, nos dice Pablo Hoff, a la ley natural, sería un prisionero de ella y dejaría de ser Dios. Amén. Todo es suyo. Así que Él puede hacer como Él quiere. ¿Cierto? No tenemos por qué nosotros exigirle ni tampoco ordenarle cómo hacer las cosas. ¿Sí? Claro, Él es Dios. Claro. ¿Ya? Pero bueno, estos científicos que rechazan, ¿cierto?, los milagros basan su actitud, ¿cierto?, en la suposición de que todo lo que hay en el universo es material y que nada puede acontecer que no pueda atribuirse a cosas naturales. ¿Ya? Nos dice aquí el escritor, suponen que lo saben todo, pero fallan en algo. Fallan al pensar que toda realidad puede ser examinada con el microscopio, el telescopio y el tubo de ensayo. Ignoran lo espiritual. Amén. Ignoran lo espiritual. Nos dice aquí el escritor, pasan por alto la evidencia contundente de la resurrección de Cristo, la cual constituye el milagro que confirma la autenticidad de todas sus obras de poder. Amén. Amén. Bueno, como podemos resumir, vemos que Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, enviado a esta tierra, ¿verdad? Y rechazado, ¿verdad?, por su propio pueblo. Vemos que hace tantas cosas, hace tantos milagros, ¿verdad? Porque dice que hizo muchos más.
hizo muchos más milagros. Claro, y que Juan dice que incluso no habría el libro, nos faltaría el libro para poder escribir ahí todo lo que él hizo. Todo lo que, claro, No. porque incluso ahí hablamos de que en la casa de Pedro, cuando estaba con fiebre, ¿verdad? Su suegra, digamos que vino multitud, dice, no dice cuántos ni qué cantidad era. De hecho, el evangelista Marcos dice que es como si hubiera venido todo el pueblo. Claro, y un pueblo, no sé de cuánto, más o menos no tengo la información. Poco no. La información exacta me suena, por ahí la cifra exacta me suena esa palabra. No tengo la cifra exacta. Pero tienen que ser muchas personas que buscaban, ¿verdad?, de Jesús, de ser sanados, ¿verdad?, por Jesús. Y esto nos da, tenemos pruebas contundentes, ¿verdad?, de que Jesucristo, ¿verdad?, es Dios. Amén. De que Jesucristo, ¿verdad?, es el verdadero camino y la verdad y la vida eterna. No hay duda de eso. Y eso es lo que hace la Escritura en el hombre, ¿verdad? Mostrar, ¿verdad?, a Dios. Mostrar quién es Jesucristo. Mostrar, ¿verdad?, el amor de Dios, la misericordia de Dios para con el hombre, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos a un Dios tan lejano, tenemos un Dios tan, de repente podrá, no podrá, estamos igual como a lo mejor se quedó dormido, ¿verdad? A lo mejor, no sé, anda en otro lado, pero no es así. Dios está fuera, ¿verdad?, de nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestra mente finita no puede comprender a este Dios maravilloso. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios obra en el hombre físicamente y espiritualmente. Porque si veíamos, o sea, hablando desde el hombre que era ciego y que Jesús le untó los ojos con barro, ¿verdad?, hasta ahora que vimos, ¿verdad?, a este hombre paralítico, vemos que Dios no solamente hace una sanidad física, sino que es una sanidad completa. Es una sanidad espiritual y esto solamente se puede llegar a completar o a estar en esa condición, ¿verdad?, de una sanidad completa, es cuando el hombre tiene fe. Yo insisto en eso. La fe es importante. La fe es importante para que todo esto pueda... De hecho, la Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces tenemos, ¿verdad? Tenemos ahí... Aún es un don de Dios. Claro, y sigue siendo un don de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar fe? ¿Cómo podemos aumentar la fe? Yendo a la iglesia y decir, que aquí no está la presencia de Dios. O, no sé, yéndome 2 kilómetros caminando y de rodilla a cierta imagen, ¿verdad? O viendo muchos milagros, que la Escritura dice que muchos vieron los milagros que hizo Jesús, pero no todos, ¿verdad?, creían en Él. Entonces, ¿dónde encontramos la fe? La fe está en la Escritura. Claro, dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, sería como la palabra, ¿verdad?, central de todo esto, la fe. La fe es importante dentro del cristiano. La fe es importante dentro de aquel que cree en Dios, ¿ya? Y esa fe es aumentada cuando nos exponemos, cuando venimos a la Escritura, ¿verdad? Venimos a buscarlo, a leer, ¿verdad? Y no solamente leer como un libro cualquiera, ¿verdad? Porque yo, en serio, y últimamente he escuchado a mucha gente que es un libro más, que son historias que sacaron de por aquí, de por allá y las juntaron, tantas cosas, ¿verdad? Pero nosotros, ¿verdad?, que gracias a Dios hemos sido tocados,
¿verdad? Por Dios, damos cuenta que no es un libro cualquiera y que tiene vida. ¿Qué es lo que Dios dice? Que es su palabra es viva y eficaz cuando, ¿verdad?, nos alimentamos de ella. Entonces, vemos que, y muchas veces también decimos que es como una espada de doble filo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque separa el pecado, ¿verdad? Llega a lo profundo. Claro, entonces hace esa operación espiritual, la Escritura, hace esa operación espiritual de la mano de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces, vamos viendo que es importante leer la Escritura y qué maravilloso es cuando venimos a la Escritura con fe, ¿verdad?, y con una buena y sana doctrina, no poniéndole ni agregándole a la Escritura, sino que la Escritura, yo siempre digo, la Escritura se responde sola. La Escritura no necesita de ningún tipo de manipulación humana, porque cuando ya es manipulada la Escritura, créame que es para una conveniencia personal. Así es. ¿Ya? Y todo, como bien decía Joana, y todas esas personas que no leen las Escrituras, ¿verdad?, y que es como cuando te venden, ¿verdad?, una ropa de marca, una zapatilla de marca, y tú no conoces, ¿verdad?, esa marca, ¿verdad? Fácilmente pueden venderte, ¿verdad?, cualquier cosa menos lo que tú querías y lo que era original, que tú sabías que era original, que pensabas que era original, pero no es original. Entonces, cuando venimos a la Escritura, podemos escuchar, como decía Joana, muchas predicaciones, podemos escuchar muchos estudios, pero ya vamos a poder tener ese discernimiento de qué nos están hablando o de qué nos quieren vender, se podría decir. Claro. Porque ahora está de moda eso de ¿verdad?, de hacer, se podría decir, vender. Son mercenarios, ¿verdad?, de la Escritura, que lo único que quieren es embaucar a la gente con dinero, exigiendo dinero, pidiendo cierta cantidad de dinero, y lamentablemente, créanme que para nosotros es doloroso ver todo eso, lo que está pasando, ¿verdad?, en muchas iglesias. Así que gracias, que el Señor nos guarde, ¿cierto? Gracias al Señor, ¿verdad? Y que, bueno, que Él haga en nuestras vidas, que haga su voluntad, que Dios nos ayude, nos guarde, ¿verdad?, de todo esto que está pasando, ¿verdad? Que afirme nuestros pasos para no caer, ¿verdad?, en toda esta red de maldad que hay. Claro, que nos guarde de ser engañados y también de ser engañadores. Que nos ayude a examinarnos cada vez más y más en su palabra y poder clamarle a Él, como el mismo salmista decía: Señor, lávame cada vez más y más de mis pecados, porque de que fallamos, fallamos. Así es. De continuo, nos equivocamos, no nos damos cuenta, ya estamos metiendo la pata, pero ahí está el Señor corrigiéndonos. Hasta en eso se encargó, de dejarnos ahí al ayudador, ¿cierto?, el Espíritu Santo, que nos esté guiando en cada momento. Y obviamente la palabra, ¿cierto?, es nuestro espejo. A través de la palabra quedamos ahí examinaditos. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que sea la guía de nuestras vidas y seamos transformados. Como siempre dices tú, que seamos menos yo, menos usted y más de Él. Claro. Que muchas veces nos falta. Bueno, realmente nos falta mucho. Nos falta mucho y gracias a Dios por su misericordia, por su amor, ¿verdad? Por tocar nuestras vidas, por hacer, ¿verdad?, de nosotros todos los días. Algo hace Dios en nuestras vidas y que muchas veces no lo vemos. Claro. Porque es un trabajo silencioso. Claro, y en eso podemos tener confianza, hermano. Ahora en eso podemos tener la esperanza. En eso tenemos seguridad de que como Él comenzó la buena obra, la va a perfeccionar en nosotros. Amén. ¿Cierto? Amén. Él nos va a perfeccionar. Él está trabajando. Él lo que comienza, lo termina. Así que en sus manos estamos seguros. Estamos seguros. En sus manos hay seguridad. Amén. Amén. Claro, y bueno, y que el Señor también nos dé esa fortaleza, ¿verdad? Amén. Para los tiempos difíciles, para los tiempos difíciles, para los tiempos de debilidad, ¿verdad?
de agotamiento de nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios nos pueda ayudar, nos afirme, nos levante, ¿verdad? A que no nos vayamos a pique, que podamos continuar, ¿verdad? Que nos ayude a reponernos. Claro, a continuar en este camino, que es maravilloso, en este camino, ¿verdad? Donde es el camino perfecto para cada hombre, y que es Jesucristo. Amén. ¿Ya? Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Así que le damos gracias a nuestro Señor por cada uno de los hermanos que hoy nos están viendo, por los hermanos que se conectaron. Vamos a estar orando. Tenemos dos peticiones, una que me llegó por interno por el WhatsApp, que es nuestra hermana Carmen, que está pidiendo oración por unos hermanos, ya que están pasando una difícil situación. ¿Ya? Esta también está pidiendo un trabajo para esa hermana, si alguien tiene algún trabajito de aseo, dice por ahí, que sería muy... Claro, claro, porque su esposo está postrado, entonces un trabajo a ella le sería de mucha bendición en estos momentos para poder continuar. También vamos a estar hablando con nuestra hermana Ignacia, nuestro hermano Matías, ¿verdad? Y tenemos esas dos oraciones que están ahí. Y por acá, no, vamos a estar orando por los hermanos en general, los que están acá, también después los vamos a saludar. Así que vamos a estar orando por ellos para que el Señor, ¿verdad?, haga misericordia, ¿verdad?, haga su voluntad, también nos fortalezca en esas difíciles situaciones, y que ante todas las cosas Él sea glorificado y exaltado. Amén. Amén. Padre, seguimos ante tu presencia, Señor, en esta tarde maravillosa. Papito amado, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor para con nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, por cada uno de los hijos tuyos que hoy se conectaron, Señor, por estas almas que están sedientas, Señor, de tu palabra, por aquel amigo, por aquel hombre o mujer, ¿verdad?, que pase por esta transmisión que va a quedar grabada, sea de mucha bendición para su vida y fortaleza, Señor, y de conocimiento, Padre amado, en tu Hijo Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Seas tú, Señor, bendiciéndole, seas tú ayudándole, fortaleciéndole en sus caminos, Señor, dándole, Señor, ese querer y ese ser, Señor, de estar en comunión contigo mediante tu palabra, Señor, en oración, Señor, en alabanza, Señor, y que sea aumentada su fe, Señor. Así, de esta forma también te pedimos, Señor, por esta petición que está haciendo nuestra hermana Carmen, Señor, por una hermana en Cristo, Señor, que tiene a su esposo, Señor, ahí postrado, y ella está desesperada, Señor, por un trabajo, está desesperada, Señor, por su situación económica, y también, Señor, por la situación de su esposo, Señor, esa situación de enfermedad, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres misericordioso, Señor. Y así como esos 4 hombres, Señor, que llevaban a este paralítico, Señor, a tu presencia, también nosotros hoy somos, Señor, los que llevamos a este matrimonio, Señor, a tu presencia, para que tú hagas misericordia, Señor, y sanes, principalmente, Señor, su salud, Señor, y su comunión espiritual contigo, Padre amado. Que mediante, Señor, por esta situación, sea glorificado tu nombre, sea exaltado tu nombre en esta familia, Señor. Ayúdales, Señor, para que su fe sea aumentada, Señor, para que, Señor, ellos puedan testificar de ti, Señor. Ayúdales, Padre amado, en esta situación difícil en la que están pasando. Bendice a mi hermana Carmen, Señor, que ella ha recibido esta petición, Padre amado. Bendice su casa, Señor, sus hijos, su matrimonio, Señor. Damos gracias, Señor, por esta petición que tú has puesto, Señor, delante de nosotros. Haz tu voluntad ahora, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Que no falte, Señor, en su canasta familiar, Señor, nada, Padre amado. Que no falte, Señor, ahí ese alimento diario, Señor. Que pueda, Señor, pueda ser saciada también espiritualmente. Y que no falte, Señor,
ese alimento espiritual para su vida, para su alma, Señor. Haz tu voluntad, Padre amado, en ellos también. Ponemos en tu presencia, Señor, a Matías, nuestro hermano, Señor, en Cristo. Señor, a nuestra hermana Ignacia. A Noa, Señor, este matrimonio, Padre amado. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes de quién hablamos, Señor. Clamamos, Señor, por ellos. Clamamos para que tú le ayudes, Señor. A que pueda salir todo bien, Señor, en el trabajo de Matías, Señor. Que pueda, Señor, él ver, Señor. Pueda ver, Señor, lo que tú puedes hacer, Señor. Ayúdalos, Señor, espiritualmente, Señor. Y ayúdalos también, Señor, para que nada les falte, Señor, en su canasta familiar. Para que nada, Señor, les falte, Padre amado. Que puedan, Señor, puedan ver tu gloria, Señor, en ellos, Padre amado. Glorifícate en este matrimonio, Señor. Ayúdales, Señor. Auméntales la fe, Señor. Dale la fuerza que necesitan, Señor, para que no decaigan, Señor. Y si decaen, Señor, seas tú levantándolo, Padre amado, si es tu voluntad, Padre amado. Ayúdalos, Señor. Dale la fuerza que necesitan, Padre amado, en este momento. Te clamamos, Señor, y te damos gracias por nuestro hermano Matías, por nuestra hermana Ignacia y nuestro hermano Noa, Señor. Gracias, papito. Lo dejamos en tus manos, a tus pies, al lugar más alto que podemos venir, Señor, para que tú hagas tu voluntad, Señor, en la vida de este matrimonio, Señor. No apartes su mirada, Señor. No apartes tu mirada de ellos, Señor. Ayúdalos y escucha, Señor, nuestras oraciones y las oraciones de ellos, Padre amado. Bendito Padre, te pedimos por cada uno de los hermanos que está viendo, Señor, esta transmisión. Nuestro pastor Raúl, nuestra pastora Joana, nuestra hermana Alicia, nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Ignacia, Señor. Y así, Señor, varios hermanos más que están acá, Señor. Nuestro hermano Jorge Yantén también, Señor. Nuestra hermana Claudia Winca que está por ahí, Señor. Seas tú bendiciéndole enormemente, Padre amado. Seas tú fortaleciéndole, Señor. Que esta palabra que hoy, Señor, ha sido expuesta, Señor, sea de mucha bendición para su vida. Y que haya aumentado aún más su fe, Señor. Ayúdales, Señor. Bendíceles, guárdales, protégeles en esta semana que queda, Señor, a perseverar y a seguir, Señor. Afirmando sus pasos, Señor, enderezando sus caminos, Padre eterno. Y en la situación que se encuentran, Señor, seas tú también, Señor, entregando la ayuda necesaria, Señor, a mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor, y misericordioso, siendo nosotros pecadores, como decíamos, Señor, y fallándote de continuo. Señor, tú no nos fallas, Señor. Tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te dejamos todo en tus manos. Se haga tu voluntad. Pedimos también, Señor, por nuestra predicadora este día domingo, Señor, para que tú la prepares desde ya, Señor. Seas tú, Señor, el que nos hable. Seas tú, Señor, usando, Señor, nuestra hermana Ignacia, Señor, para que tu palabra, Señor, sea una forma de glorificar tu nombre, Señor. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos también por aquel hermano que va a dar el devocional el día jueves, Señor, para que tú también lo ayudes, Señor. Para que tú seas, Señor, el que la guíe, el que la enseñe, Señor, y que también sea para ella una bendición, Señor, este devocional, y así también para nosotros, Señor. Gracias, Papito amado. En Cristo Jesús te pedimos todo esto, que se haga tu voluntad. Te glorificamos y te exaltamos y te damos la gloria por siempre y para siempre. A ti, Padre amado. Amén.